Consideran las FARC que la captura del general Alzate es un hecho de guerra y piden retomar el diálogo de paz. Alias Chaverra, considerado el principal extorsionista y secuestrador del Frente 34 de las FARC, sería el responsable del plagio del general Rubén Darío Alzate. Como retención indebida y no como secuestro, califican el ministro de Justicia y el fiscal la retención del general Alzate. Militares en retiro aseguran que lo que ocurrió con el general Alzate no fue una retención, sino un secuestro. El procurador general Alejandro Ordóñez dice que el gobierno debe aprovechar la crisis del proceso de paz para exigirle a las FARC nuevas condiciones. Esposa del general Alzate asegura que la liberación del alto oficial sería un claro gesto de paz por parte de las FARC. Víctimas participantes de conversaciones en La Habana piden al gobierno reanudar diálogos de paz. Concejal Roberto Sáenz denuncia que obra del cuñado del alcalde Gustavo Petro sería ilegal porque su licencia de construcción se basó en el plan de ordenamiento territorial que está suspendido. El gobierno anuncia reformas a las empresas del Estado para cumplir con requerimientos de la OCDE. Selección Colombia cierra con victoria su mejor año en toda su historia. Caen Argentina y España en el minuto final de sus juegos amistosos. Colombia se cubrió de oro hoy en los centroamericanos. Se enciende la Navidad, una celebración de raíces espirituales y religiosas que se ha convertido en la época de las vacas gordas del comercio. Al final de la emisión, Navidad, tradición o modernidad. Buenas noches, nuestros temas de hoy. 1. ¿Está bien pasar del Ministerio de Defensa a asesorar al procurador en materia de paz? 2. Un tipo de cuotas que acaba de prohibir la Corte Constitucional. 3. Encarte de una agencia del Estado con el desaparecido DAS. Y tengo ñapa. El exvice Angelino Garzón definitivamente buscará la alcaldía de Bogotá. Y resultó avión. 1, 2, 3 y mi ñapa avioneta al cierre. Buenas noches. A esta hora por tierra y aire cerca de 700 hombres de las Fuerzas Especiales del Ejército adelantan una serie de operativos para tratar de ubicar al general Rubén Darío Alzate, retenido por las FARC en el corregimiento Las Mercedes en el departamento de Chocó junto a una abogada y a un suboficial. El propio ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, está al frente de toda la operación. Más de 700 hombres de la fuerza pública llegaron hasta el corregimiento Las Mercedes de Quibdó en plena selva chocuana para emprender los operativos de búsqueda del general Rubén Darío Alzate, la abogada y el cabo que fueron secuestrados. Los uniformados pertenecientes a unidades especiales de combate, policía, contraguerrilla, carabineros e infantes de marina tienen como único objetivo dar con el paradero de los guerrilleros que los mantienen cautivos y de igual manera lograr la libertad de los plagiados. El propio ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en compañía de los altos mandos de la cúpula militar, sobrevoló el río Atrato, por donde se cree escaparon hacia el norte los guerrilleros del Frente 34 de las FARC con los secuestrados. Me parece muy positivo de que sea él y la cúpula militar que estén dirigiendo pues esas actividades pues que nos conlleven pues a la liberación pronta del general Alzate y de sus acompañantes. Las autoridades advirtieron que los operativos se mantendrán día y noche hasta que el general y sus dos acompañantes aparezcan sanos y salvos. Tras confirmar que el general Rubén Alzate se encuentra en poder del bloque Iván Ríos, desde La Habana el negociador de las FARC, alias Pablo Catatumbo, aseguró que el grupo insurgente está dispuesto a buscar una pronta y tranquila solución para destrabar los diálogos de paz. Informe de nuestra corresponsal en Cuba, Anisley Torres. La delegación de paz de las FARC confirmó hoy desde La Habana que el general del ejército colombiano Rubén Darío Alzate está en poder del grupo guerrillero, pero catalogaron el hecho como la captura de un objetivo militar y no como un secuestro. La insurgencia demandó al gobierno la firma de un armisticio para evitar este tipo de situaciones y reiteró su disposición al diálogo de paz al margen de los acontecimientos en Colombia. Ante el reclamo del gobierno sobre la liberación del general Alzate, la delegación de paz dijo que tendrán que crearse las condiciones favorables y el gobierno colombiano deberá comunicarse con el secretariado de las FARC para darle una salida al impasse. Tenemos la disposición, esta delegación de paz, de contribuir a una pronta, sensata solución de este problema y que los diálogos deben continuar. La guerrilla pidió al ministro de Defensa esclarecer las circunstancias por las cuales el alto mando militar se encontraba en una zona de guerra. Estamos a la espera de que el señor ministro de la Defensa
le aclare al país, con una explicación un poco más creíble que la que ya ha dado, de qué hacía ese general rompiendo todos los protocolos de seguridad en una zona en la que no hay posibilidades de hacer hidroeléctricas, porque eso ahí es un terreno plano, cenagoso, ahí no hay, esa explicación del ministro no es convincente. Las FARC afirmaron que mientras no se pacte un cese bilateral de fuegos, sucederán eventos como este o más graves, y propusieron desescalonar la guerra y retomar el diálogo. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. CMI tuvo acceso a un video en el que aparecen el general Rubén Darío Alzate y la abogada Gloria Urrego, quienes hoy están en poder de las FARC, junto al cabo Jorge Rodríguez. CMI conoció un video en el que se ve en días previos la retención del general Rubén Darío Alzate, quien se venía desempeñando como comandante de la Fuerza de Tarea Titán, junto a la abogada Gloria Urrego, coordinadora de proyectos especiales del Ejército. El general Alzate, de 55 años, oriundo de Palmira Valle, tenía 10 reconocimientos por buen comportamiento. La abogada Urrego trabajaba en la implementación de proyectos para el Chocó. Ambos concentran esfuerzos en el Plan Agenda 2038, que busca la realización de proyectos para municipios del departamento. Por su parte, el cabo primero Jorge Rodríguez, con 29 años, es de Pamplona e ingresó a las Fuerzas Armadas en el 2006. Edinson Tapias Maquilón, alias Chaverra, integrante del Frente 34 de las FARC y reconocido por sembrar terror en el Chocó, es, según las autoridades, el responsable del secuestro del general Rubén Alzate. Alias Chaverra, quien lleva 16 años en las FARC, tiene 7 órdenes de captura por terrorismo, homicidio y extorsión. Fue entrenado en la antigua zona de distensión, estudió teología y se capacitó en Cuba. Hoy se le reconoce por haber estado al frente de los paros armados que las FARC han promovido en Chocó. Las autoridades también lo acusan de ser el cerebro detrás de los ataques terroristas en el departamento durante los últimos 2 años y tiene influencia en una vasta zona rural del departamento, como los municipios de Beté, Los Ríos, Ichó y Neguá, y una parte de Vigía del Fuerte en Antioquia. El guerrillero está bajo el mando de Ancísar García Ospina o Pedro Baracutado, cabecilla del Frente 34, y de José Ignacio Sánchez Ramírez, alias Melkin, quienes además se encargaban de la seguridad de Isaías Trujillo, hoy en La Habana, y uno de los jefes guerrilleros más veteranos de esa organización al frente del bloque, Iván Ríos, del que depende este Frente 34. Por su zona de acción en los departamentos de Chocó, Antioquia y Córdoba, esta facción se lucra, entre otras actividades ilícitas, del narcotráfico y la minería ilegal. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, y el fiscal Eduardo Montealegre calificaron como una retención indebida por parte de las FARC la privación de la libertad del general Rubén Darío Alzate, de la abogada Gloria Urrego y del cabo Jorge Rodríguez. A pesar de que para muchos se trató de un secuestro, lo que le ocurrió al general Rubén Darío Alzate, al cabo primero Jorge Rodríguez y a la abogada Gloria Urrego, para el fiscal Eduardo Montealegre se trató de una retención indebida. Así lo dio a conocer en el día de hoy al anunciar que ordenó abrir una investigación por lo que califica como una retención indebida lo que le ocurrió a estas 3 personas el pasado domingo 16 de noviembre. Igualmente, el ministro de Justicia respaldó el concepto. El general ha sido privado de la libertad en contra de la ley. Independientemente del nombre que se le dé, se trata de un acto al margen de la ley. Para el jefe de la cartera de Justicia, esta retención se dio contra la voluntad de las personas involucradas. El general Jaime Ruiz, quien está al frente de la Asociación de Militares Retirados, aseveró que en el caso del general Rubén Darío Alzate, las FARC no pueden llamar retención a lo que realmente es un secuestro. El general Ruiz dijo que los militares de la Reserva respaldan a Santos en su decisión y que les resulta injurioso que las FARC no acepten que lo que hicieron con Alzate fue un secuestro. El pueblo colombiano entiende qué es el conflicto y qué son otras clases de actividades punibles, ¿no?, al margen del conflicto, y que tienen que ver con crímenes de lesa humanidad y crímenes atroces. Y pese a que esperan su pronta liberación, dijo que cree que las FARC sacarán provecho de la situación. Son muchas cosas que se benefician desde el punto de vista logístico, para facilitar pues todas sus actividades ilegales de narcotráfico y de minería ilegal, y desde el punto de vista política, para llamar la atención al interior y al exterior del país. Ruiz afirmó que son necesarias reglas claras para negociar en medio del conflicto. El general Rubén Darío Alzate está secuestrado y las FARC no pueden afirmar que es un prisionero de guerra. Así lo manifestaron parlamentarios de diferentes partidos, quienes además reclamaron la inmediata liberación del alto oficial. Congresistas del Centro Democrático censuraron la afirmación del fiscal general, según la cual el general Alzate está retenido y no secuestrado. Definitivamente parecería una persona empeñada en traicionar la institucionalidad. ¿Cómo llama retención a un secuestro? Parecería una disposición
frenética de legitimar política y jurídicamente a las FARC. No estaba en combate, no era un acto dentro del combate, lo que pasa es que sí es una actuación dentro del conflicto, que yo creo que va a suponer mucho esfuerzo para que el proceso de paz continúe, pero que va a tener que ser modificado profundamente en sus bases. Lo que tenemos que conseguir es que lo pongan en libertad la FARC para empezar a enderezar el proceso. Lo importante es el proceso. Esencialmente lo que debe movernos a los colombianos y a las colombianas es que no se vaya a malograr de ninguna manera todo lo avanzado. Las bancadas políticas les exigieron a las FARC la inmediata libertad de todos los secuestrados para evitar el fracaso del proceso de paz. El procurador Alejandro Ordóñez advirtió que la decisión de suspender los diálogos de paz es oportuna para imponer condiciones a las FARC. Al mismo tiempo, pidió la liberación de todos los militares, policías y civiles que están en poder del grupo guerrillero. El procurador general Alejandro Ordóñez, a través de un comunicado, señala que no se puede ceder al chantaje del terrorismo y que se debe redoblar la lucha contra las FARC. También advierte que no se puede aceptar la calificación de prisioneros de guerra porque se trata de secuestrados. Horas antes se respaldó la suspensión de los diálogos en La Habana. Esta crisis que está sufriendo el proceso de paz tiene un aspecto, si se quiere, dentro del dramatismo positivo, porque el gobierno debe utilizarlo para colocar las condiciones. También pidió la liberación de todos los secuestrados. Entregando todos los civiles secuestrados, cesando todas las acciones criminales contra nuestra fuerza pública y la sociedad civil, suspendiendo el reclutamiento. Las declaraciones las hizo en el marco de un foro sobre paz en el norte de Bogotá. La esposa del general Rubén Darío Alzate, Claudia Farfán, aseguró que si las FARC quieren demostrarle al mundo que quieren la paz, deben liberar cuanto antes al alto oficial. En Pregunta Yamid, la esposa del general Alzate, Claudia Farfán, aseguró que la liberación del alto oficial sería un claro gesto de paz por parte de las FARC. Si ellos deciden liberar a mi esposo y a los secuestrados que hay, van a demostrar de verdad una voluntad de paz en el país y en el mundo entero. La esposa del alto oficial manifestó además que estaría dispuesta a viajar a La Habana para hablar personalmente con los negociadores de las FARC. Si te sirve de algo que yo hable con alguien, que lo que sea, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea. En horas de la mañana se llevó a cabo una eucaristía a nombre del general en la Escuela de Caballería del Ejército. Los integrantes de las diferentes delegaciones de víctimas que se reunieron con los integrantes de la mesa de negociaciones en La Habana exhortaron al presidente Juan Manuel Santos a reanudar los diálogos de paz. Luego de una reunión que se extendió por más de 2 horas, 40 de las víctimas que han viajado a La Habana firmaron un comunicado pidiéndole al gobierno reanudar los diálogos de paz con las FARC. Creemos que no se deben parar de la mesa, por ninguna razón. Asimismo, le exigieron a las FARC la libertad del general Alzate, el cabo segundo del ejército Jorge Rodríguez, de la abogada Gloria Urrego y de los 2 soldados profesionales secuestrados la semana pasada. Frente al planteamiento de un cese del fuego, las víctimas señalaron que tienen distintas posiciones. El grupo de las víctimas tenemos una posición distinta frente a este tema, pero sí estamos unificados en que deben haber hechos humanitarios. Finalmente aseguraron que esperan coherencia por parte de las FARC frente a su voluntad de paz y sus acciones. El periodista Enrique Santos, precursor de los diálogos con las FARC en La Habana, manifestó que los avances del proceso han sido tan importantes que no se puede pensar en perder las negociaciones por una imprudencia. El hermano del presidente Santos recordó cómo hicieron para lograr los primeros encuentros entre el gobierno y las FARC en búsqueda de un acuerdo para negociar el fin del conflicto. Viajamos nosotros en un avión viejísimo de la policía antinarcóticos dentro de la confidencialidad del secreto más absoluto. 2 años después dice que se ha logrado lo que nunca antes se había hecho y que el secuestro del general Alzate en Chocó no puede acabar el proceso. Ya se han acordado 3 puntos, es una oportunidad única que no se puede echar por la borda por incidentes como el que acaba de ocurrir con el general. Santos Calderón manifestó estar confiado en que la guerrilla entregará pronto y sin condiciones a los secuestrados. Tengo la esperanza y casi que el convencimiento de que las FARC van a entender que esta es una gran oportunidad para demostrar su compromiso con la paz. En este libro que se acaba de lanzar, Enrique Santos relata con detalles los primeros acercamientos con el grupo armado y cómo lograron convencerlos para sentarse a buscar la paz. El Consejo Gremial Nacional apoyó la suspensión de las negociaciones para un acuerdo de paz ordenada por el presidente Juan Manuel Santos tras el secuestro del general Rubén Darío Alzate.
En un comunicado, los 21 gremios más representativos del país pidieron la liberación tanto del general Rubén Darío Alzate como de todos los colombianos que permanecen privados de la libertad. Apoya la decisión del presidente de la República de suspender los diálogos de paz con las FARC hasta que no se libere al general Alzate. Reclamamos la liberación inmediata del general Alzate, así como la liberación de todos y cada uno de los secuestrados. Para el dirigente gremial, el gobierno además debe exigir el cese al fuego de manera unilateral para reanudar el proceso en La Habana, Cuba. Lo que el gobierno debe hacer es exigirle el cese unilateral a las FARC. El Consejo Gremial hace un llamado para que no se pierda la desconfianza del proceso. La Fiscalía solicitará audiencia de imputación de cargos contra 2 funcionarias de la Contraloría General por supuestos seguimientos ilegales. Ante un juez de garantía serán acusadas Edith Rocío González, ex jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, y Mónica Esperanza Cano, ex jefe de la Unidad de Aseguramiento Tecnológico e Informático. Las 2 funcionarias tendrán que responder por prevaricato por acción, abuso de función pública, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y falsedad en documento público. Según la Fiscalía, en 2011 las funcionarias utilizaron un proceso de responsabilidad fiscal para indagar de manera arbitraria a personas que no eran objeto de investigación. Los permisos de construcción del proyecto Reserva Fontanar que desarrolla el cuñado del alcalde Gustavo Petro, Juan Carlos Alcocer, son ilegales. Así lo denunció el concejal Roberto Sáenz, quien asegura que las licencias se expidieron con base en el plan de ordenamiento territorial expedido por el alcalde Petro, que está suspendido. Este informe obtenido por CMI revela como un concepto del FOPAE que dependía de las modificaciones al POT decretadas por Petro, fue el sustento principal para que el curador urbano número 2 avalara el proyecto Reserva Fontanar. Sin embargo, cuando se expidieron las 2 licencias de construcción en junio y julio de 2014, el POT decretado por Petro estaba suspendido, por lo que se configuraría una ilegalidad según el concejal Roberto Sáenz. La norma suspendida, que es el MEPOT, o sea, la propuesta del alcalde Gustavo Petro, que muchos apoyamos, como está suspendida no podía ser la base para cambiarle el nivel de riesgo. Y así está consignado en la licencia de construcción que fue expedida. El cabildante exigió a la alcaldía suspender la construcción. Es una ilegalidad, es decir, no tiene un sustento legal. Según el concejal Roberto Inestrosa, las pruebas llevarían al procurador a no aceptar el impedimento del alcalde Gustavo Petro y sería él quien defina el futuro del proyecto que construye su cuñado cerca al humedal La Conejera. La obra, a cargo de la empresa Praga, de la cual son socios mayoritarios Juan Carlos y María Teresa Alcocer, cuñados del alcalde Petro, ha sido cuestionada por organizaciones sociales, concejales y hasta la personería por invadir el humedal La Conejera. El IDEAM declaró en alerta roja a los departamentos que son atravesados por los ríos Magdalena y Cauca, que registran sus niveles más altos de los últimos años por las fuertes lluvias. En el sur de Bolívar la situación es crítica. Las lluvias de los últimos días incrementaron los niveles de los ríos Cauca y Magdalena, lo que llevó al IDEAM a declarar la alerta roja en varios departamentos. La alerta que prendemos es precisamente para que los alcaldes y gobernadores de estos departamentos, Sucre, Antioquia, Atlántico, Magdalena, Cesar y Bolívar, tomen las medidas preventivas. La situación es crítica en el sur de Bolívar por el desbordamiento del río Magdalena y a la altura de Nechí, en Antioquia, por el alto nivel del río Cauca. Vamos a seguir teniendo precipitaciones como lo hemos tenido en los últimos días, empezando a disminuir sobre la próxima semana. El IDEAM también declaró alerta roja por deslizamientos en varias zonas de Antioquia, Meta, Santander y Boyacá. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció un conjunto de reformas a las empresas del Estado para atender los requisitos de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. Se propone periodos fijos para el superintendente financiero y la permanencia de 4 años, además de una vigilancia sobre mayores entidades del sistema. Tenemos que darle más independencia al superintendente financiero, que se nombre por un periodo fijo, que tenga más protección legal. Las reformas se plantean atendiendo los requerimientos de la OCDE, lo que obliga a una modificación a los estatutos de las empresas del Estado, como sus juntas directivas y la conformación de los equipos de trabajo. Reforzar el funcionamiento de las juntas directivas, especialmente en el caso de las empresas estatales, publicando no solo como se hace hasta ahora las hojas de vida. El Estado no debe utilizar su función regulatoria para darle ventaja a las entidades estatales.
El presidente Juan Manuel Santos presentó hoy en San Andrés Islas un plan de inversiones para el archipiélago. El mandatario dijo que en los últimos 4 años se ha invertido en la isla más de $1 billón. El jefe de Estado indicó que se buscará que los raizales tengan una representación en la Cámara de Representantes. Por otra parte, dijo que la canciller María Ángela Holguín anunció el inicio de diálogos con Nicaragua para la firma de un tratado en el que se tomen en cuenta los derechos ancestrales de la comunidad raizal. El viaje del presidente se produce un día antes de que se cumplan 2 años del fallo que profirió la Corte Internacional de Justicia y que fijó nuevos límites marítimos entre Colombia y Nicaragua. El índice de capitalización de la bolsa cerró a la baja. En la primera rueda accionaria de la semana en Colombia, el índice Colcap de la Bolsa de Valores cae levemente 0,67%. Empresa de Energía de Bogotá sube 1,85%. Canacol Energy fue la acción más desvalorizada, hoy perdió 4,08%. Ecopetrol fue la acción más transada, movió 17.700 millones de pesos. Por otro lado, algunos expertos no recomiendan comprar acciones del sector petrolero en el corto plazo. No es un sector que estemos recomendando para entrar. No tenemos las mejores perspectivas para el año entrante y de hecho estamos recomendando acciones en el otro lado del espectro de sectores, más construcción y las holdings. El precio del dólar inicia la semana a la baja. Indicadores económicos del día en CM. La tasa representativa del mercado dólar-peso que regirá para mañana miércoles será de 2.158 pesos con 58 centavos. Los profesionales del cambio compran el dólar en promedio en 2.000 pesos y lo venden en 2.040 pesos. Un euro cuesta 2.706 pesos con 85 centavos. La libra de café colombiano en Nueva York cerró en $1 con 91 centavos. La libra de azúcar en el mercado internacional cerró en 15,71 centavos de dólar. Un barril de petróleo WTI cuesta $74 con 61 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.680 pesos. Con gol de Adrián Ramos, Colombia le ganó a Eslovenia y cierra así un año brillante. Ya volvemos. Con euforia fue recibida la nueva señorita Colombia en Sincelejo. Lo verán después de comerciales cuando los espero desde Centro Chía y su Navidad para hablar de las causas y consecuencias de adelantarse a la celebración de esta importante fecha. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La selección cerró hoy con el triunfo sobre Eslovenia, el mejor capítulo en la historia del fútbol colombiano. En la capital de Eslovenia, Colombia cierra así su mejor año en la historia de las selecciones nacionales. Aquí está Cuadrado. Cuadrado se la quiere dar a James y se va. No tuvo muchas situaciones de gol, tuvo aproximaciones durante el partido. Otra vez Cuadrado quiere poner el pase a Jackson Martínez, se le va largo. Aquí Jackson Martínez prueba el arco, se va por arriba. Acá está el gol. Adrián Ramos hace su primer gol en la era de Pekerman. Cuadrado cobra riesgo para James. James pone un pase entre líneas. Adrián Ramos enfrenta al arquero y pone su primer gol en la era de Pekerman para Adrián Ramos. Con este gol ganó 1-0. Pekerman jugó 14 partidos durante el año, ganó 10, empató 2 y solamente perdió 2. Uno en el Mundial con Brasil y otro con Brasil en un amistoso. Y luego del partido, José Pekerman se mostró muy satisfecho con el trabajo de los jugadores y por supuesto con el resultado logrado. Estamos bien encaminados hacia el futuro. Después es paciencia, no siempre vamos a poder reemplazar a las grandes figuras, pero sí sabemos que hay con qué y seguramente que lo vamos a lograr en un futuro. Es muy importante que ellos asuman esta realidad de ahora como algo muy bueno que le está pasando, pero que la selección es muy difícil. No es una cuestión de partidos, hay que tener un comportamiento estable, una regularidad, hay que estar tranquilo y yo tengo confianza que así va a ser. Y hubo otros partidos hoy. Aquí los goles de los principales amistosos hoy en la fecha FIFA. En Manchester, este solitario gol al minuto 91 de Rafael Guerreiro significó la victoria de Portugal 1-0 sobre Argentina. Volvió a ganar el equipo portugués después de 42 años al albiceleste. En Vigo parecía que el partido terminaba 0 España, 0 Alemania. Sin embargo, minuto 89, solitario gol de Toni Kroos y la victoria del equipo teutón.
En Viena, Brasil derrotó 2-1 al equipo local. David Luiz, a la salida del tiro de esquina, marcó el 1-0. Dragovic empató de penal para el equipo austriaco. Y un golazo de Roberto Firmino, remate de larga distancia, significó la victoria del equipo de Dunga. Los espero mañana a 6:45 en Gente Pelota. Acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte y los dejo en la mano del entretenimiento con Andreina. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde Centro Chía, que inaugura su Navidad. Y es que a pesar de que estamos en noviembre, ya respiramos aires navideños desde octubre. Campañas publicitarias, promociones en los comercios y campañas que incentivan a la compra. A veces pueden estar robándole la atención al verdadero sentido de la Navidad. La sociedad de consumo nos ha robado prácticamente la Navidad. Y en palabras del Papa Francisco, deberíamos hoy nosotros volver a decir: no nos dejemos robar el verdadero espíritu de la Navidad. En el ámbito cristiano, el 25 de diciembre ha sido la fecha elegida para la conmemoración de la venida de Jesús al mundo, aunque no coincida precisamente con el verdadero día de su nacimiento, el cual se desconoce. Da la casualidad de que en esa fecha, en los primeros siglos, porque había muchos dioses y había muchas fiestas paganas, se celebraba ese día la fiesta del dios del sol naciente, del sol invicto naciente. En la época de Constantino, hacia el año 320, 330, el Constantino, que se hace cristiano, hace que la iglesia y todo el mundo empiece a celebrar ese día la fiesta de la Navidad. Un día para la reflexión, el agradecimiento y el reconocimiento de Jesús. Sin embargo, este es el mensaje que menos escuchamos durante estos días, ya que desde octubre la Navidad es sinónimo de compras. La vida moderna se ha venido complicando y la gente cada vez dispone de menos tiempo para comprar. Entonces, si no anticipas las compras, simplemente pretender comprar todo y a su vez los almacenes vender todo, entre el 20 y el 24 de diciembre pues se vuelve prácticamente imposible. Todos sabemos la ilusión que generan los regalos y la fiesta decembrina, pero que esto no nos haga quitar la mirada de lo esencial, más allá de la creencia religiosa, que este sea un tiempo para estrechar lazos y reflexionar. Con American Airlines, el mundo lo espera. Conéctese con el resto del mundo con su vuelo directo desde Bogotá a Dallas-Fort Worth, la puerta de entrada a los Estados Unidos. Conozca más en aa.com. Como Bogotá, Medellín también presentó un abrebocas de su iluminación navideña. La capital de la montaña se prepara para su inauguración. Esta vez el tradicional alumbrado navideño de la capital antioqueña tendrá como temática los valores de la Navidad. La iluminación navideña tiene un total de 30 millones de bombillas LED en el corredor del río, la avenida La Playa y la Oriental. A partir del 29 de noviembre hasta el 12 de enero se podrá apreciar el espectáculo de luces. Ahora en Navidad, antójate de lo que quieras, porque te damos la opción de devolverte en enero tus compras de noviembre y diciembre. Elige vivir un enero diferente con Aval, Grupo Aval más que un banco. Ariadna Gutiérrez, la nueva señorita Colombia, realizó su primera aparición como la soberana de la belleza de los colombianos. Las playas del Hotel Hilton en Cartagena fueron el escenario. En la primera aparición de la nueva señorita Colombia, Ariadna Gutiérrez, ante los medios de comunicación, lució con mucho orgullo la primera corona para el departamento de Sucre. La señorita Colombia 2014 ofreció una rueda de prensa y luego posó para la tradicional foto con la palenquera. Ojalá este año sea un cambio favorable para mi departamento, no solo en la parte de tener una nueva reina, sino en toda la parte social que mi departamento ya lo merece. Ariadna Gutiérrez habló sobre su preparación para Miss Universo y expresó los mejores deseos para Paulina Vega, quien representará en enero a Colombia en el certamen internacional.
Prepárate para la época de Navidad renovando tu vestuario con prendas de última colección en Estudio F. Paga con tus tarjetas Mastercard y débito maestro del 18 al 20 de noviembre de 2014 y recibe un 25% de descuento en artículos seleccionados. El descuento aplica en todas las tiendas Estudio F de línea excepto Cúcuta. Con música de su tierra fue recibida en Sincelejo la nueva señorita Colombia, la primera reina de este departamento en obtener el título. La máquina del Cuerpo de Bomberos de Sincelejo sirvió de carroza para que los cincelejanos apreciaran a la mujer más bella de Colombia. Portando el cetro y la corona, Ariadna Gutiérrez Arévalo agradeció a los sucreños el apoyo recibido durante el certamen. Definitivamente cuando uno se esfuerza y cuando uno quiere algo de verdad y hace las cosas a conciencia, los resultados se notan y yo creo que por eso nos llevamos esa corona. Ante más de 10.000 personas, la señorita Colombia recibió la medalla Mariscal Sucre por parte del gobernador y otros reconocimientos por parte de la alcaldía que resumen la satisfacción que su triunfo le ha dado al departamento. Desde el anticipo de la Navidad de Centro Chía me despido por hoy deseándoles que tengan una excelente noche y nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. ¿Está bien pasar del Ministerio de Defensa a asesorar al procurador en materia de paz? 2. Un tipo de cuotas que acaba de prohibir la Corte Constitucional. 3. Encarte de una agencia del Estado con el desaparecido DAS. Y tengo ñapa. El exvice Angelino Garzón definitivamente buscará la alcaldía de Bogotá. Y resultó avión. 1, 2, 3 y mi ñapa avioneta después de comerciales. Nuestros temas de hoy. 1. En la Procuraduría internamente hay malestar por la siguiente situación. El ex viceministro de Defensa, Rafael Guarín, es desde hace un mes Procurador Judicial segundo de Restitución de Tierras. El Procurador General, Alejandro Ordóñez, lo nombró en ese cargo el pasado 8 de octubre, tras comprobar que cumplía los requisitos para ocupar el cargo. Sin embargo, el señor Guarín no trabaja desde el piso 27 del edificio de la Procuraduría, el sitio habitual de estos funcionarios. Su oficina está 2 pisos abajo, junto al despacho del procurador Alejandro Ordóñez. La razón es muy sencilla. El exministro Guarín no está obligado a cumplir las funciones de sus colegas de restitución de tierras, es decir, hacer seguimiento y ejercer vigilancia a esos procesos administrativos en representación de la sociedad. Por comisión del procurador, su misión es asesorarlo en temas relacionados con el proceso de paz y la justicia transicional. ¿Saben ahora por qué los discursos del procurador, incluyendo sus famosos 25 inamovibles, están tan bien expuestos? 2. La Corte Constitucional puso fin a las cuotas que exigen algunos clubes o ligas a sus deportistas cuando reciben premios en competencias. Un trascendental fallo censura las exigencias que hizo la Liga de Deportes en Silla de Ruedas de Boyacá a Mauricio Arenas Castillo, uno de sus deportistas afiliados, quien se negó a consignar el 10% de los 12 millones de pesos que ganó compitiendo en los terceros Juegos Paranacionales en Cúcuta 2012. La Liga Boyacense ordenó al club al que pertenecía el deportista desafiliarlo por no pagar la cuota que le exigía e impidió su participación en competiciones nacionales e internacionales. La Corte señala en su sentencia que en la entrega de los premios deportivos se aplica un principio universal del derecho conocido como intuitu personae, es decir, en atención al logro personal e individual. En la decisión, la Corte le hace un llamado a Coldeportes para que haga cumplir estos principios entre ligas, comités, federaciones y organismos territoriales que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte, y le ordena hacer pública entre los entes que vigila esta sentencia. 3. Una carga inesperada recibió la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Adriana Guillén, la directora de la entidad, tendrá que responder en lo judicial por lo que hizo o no hizo el desaparecido DAS. En las demandas por excesos, fallas del servicio y omisiones, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado heredó 980 procesos en contra del DAS que tienen un valor de 880.000 millones de pesos.
Pero el encarte de la agencia no para ahí. La mayoría de los casos se encuentran en segunda instancia en el Consejo de Estado o pendientes de fallo, lo que les impide a los abogados participar en los procesos y ejercer una defensa de los intereses del Estado. Su única opción es pagar las indemnizaciones a las que condenen al DAS. Y en esos casos hay de todo. Así lo demuestra la reciente condena al DAS. El Consejo de Estado lo obliga a pagar una millonaria suma a una familia en Granada Meta por desplazamiento forzado. Sin orden judicial allanaron su casa y hacían seguimientos a la familia hasta que el mismo personero municipal les recomendó que abandonaran el pueblo. Y según los abogados de la agencia, hay casos peores. Tengo ñapa. Hoy hubo una reunión secreta en el Club El Nogal de los 7 concejales de Bogotá que pertenecen al partido de la U. ¿Saben lo que decidieron? Le pidieron al ex vicepresidente Angelino Garzón que sea su candidato único para la alcaldía de Bogotá. En la reunión estuvo presente el mismo Angelino. Feliz y con su naturalidad característica, Angelino dijo que estaba dispuesto a asumir las banderas de la U en la próxima contienda electoral de Bogotá, pero que tenían que ser ellos quienes debían formular la solicitud al presidente del partido, Sergio Díaz Granados, para que el tema sea expuesto en la cumbre que tendrá la U en el próximo 20 de noviembre. Esta sección conoció que esa petición será enviada mañana en una carta. En la vicepresidencia, Angelino no parecía tan avioneto. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con la esposa del general Alzate, Claudia Farfán, si las FARC liberan inmediatamente al general Rubén Darío Alzate, ¿se puede confiar en ellas? No, 83%. Sí, 17%. Si las FARC no liberan inmediatamente al general Rubén Darío Alzate, ¿se puede confiar en ellas? No, 93%. Sí, 7%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI La Noticia.